Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Las Edades del Totalitarismo, como siempre de la mano del historiador argentino Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, la semana pasada habíamos hablado de los primeros pasos o los primeros atisbos de negacionismo del Holocausto en Estados Unidos, pero ahora vamos a hablar del complemento necesario de eso porque había una fecundación cruzada con el negacionismo que se desarrollaba en Europa, ¿no? Bastante en sintonía con la conmemoración de los 75 años de la liberación de Auschwitz y Birkenau, es conveniente repasar un poco lo que fueron estas etapas del negacionismo. Y en este sentido hoy vamos a hablar del negacionismo en el continente europeo, que fue claramente el más afectado por los campos de exterminio. En Estados Unidos es una consecuencia del negacionismo en Europa, pero no deja de llamar la atención porque fue uno de los países ganadores de la guerra y que liberó al continente europeo de la amenaza nazi. En este caso vamos a ver que los primeros negacionistas obviamente van a ser aquellos que formaron parte del régimen de la Alemania nazi, como ser antiguos oficiales de las SS o antiguos funcionarios de lo que era el Ministerio para los Asuntos del Este, el que estaba a cargo de Rosenberg, lo cual es natural que ellos mismos empezaran a cuestionar la existencia de la Shoah por una cuestión propia de tratar de salvar su imagen y de alguna forma limpiar su conciencia, si es que eso era posible. Entonces, vamos a ver que en Alemania, sí, antiguos oficiales o antiguos burócratas de la Alemania nazi van a empezar con esto de cuestionar la propia existencia de la Shoah. Pero Alemania rápidamente, ya por parte de las fuerzas aliadas, comenzó una etapa de desnazificación que no llegó hasta las últimas consecuencias porque comienza la Guerra Fría y cambia completamente la perspectiva sobre lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, y entonces van a aparecer personajes más bien marginales que toman este discurso. Lo mismo vamos a ver en otros países, como en Bélgica, Holanda, que muchas veces habían sido partícipes del régimen nazi. Pero vamos a encontrar que nuevamente va a ser Francia el lugar central en que se empiezan a desarrollar estas ideas. ¿Y por qué digo nuevamente? Porque ya hemos visto hace tiempo atrás cómo es que en Francia es el lugar donde comienza a proliferar toda la literatura antisemita que va a tener como resultado la Shoah. Ya vimos que hacia fines del siglo XIX y principios del XX es donde cobra auge este tipo de literatura con varios intelectuales. Es el lugar donde se empiezan a publicar los protocolos de los sabios de Sion, que fueron escritos en francés. Entonces, hay una larga tradición antisemita en Francia y que también se pone de manifiesto con el affaire Dreyfus. Acá vamos a encontrar algunos personajes muy interesantes por las trayectorias que tuvieron antes de la guerra. Vamos a hablar de la primera generación de los negacionistas de la Shoah y en particular quiero señalar un caso muy singular como fue el de Paul Racinier. Él nació en 1906, murió en 1967 y acá lo interesante de Paul Racinier, que después fue un poco el maestro de los negacionistas posteriores como Faurisson, es que él en 1922 se afilia al Partido Comunista Francés y luego, a mediados de los años 30, se afilia al Partido Socialista. Fue una figura bastante activa, fue miembro de las corrientes más pacifistas dentro del Partido Socialista, que cuestionaban el rearme de Francia y todo el despliegue armamentista que estaba realizando Francia con vistas a la Segunda Guerra Mundial. Luego él participó de la resistencia contra las fuerzas nazis y de hecho él va a estar después prisionero en campos de concentración, primero en Buchenwald, después en Dora. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, él va a ser diputado a la Asamblea Nacional de Francia, un diputado del Partido Socialista. Luego en 1946 no va a obtener la reelección y ahí es donde empieza
a tomar contacto con toda la literatura de los primeros sobrevivientes de la Shoah que empiezan a relatar cómo habían sido los campos de concentración y de exterminio. Él en 1948 publica un libro llamado La Passage de la Línea, en la cual en realidad él hace responsables de las muertes de los prisioneros en los campos a los prisioneros. Es decir, él decía que las SS se habían comportado en forma ejemplar, correcta, y que era culpa de los prisioneros todo lo que pasaba en los campos de concentración, que él no tenía constancia de que hubieran sido campos de exterminios y empieza a poner en duda la existencia de una política de exterminio por parte de la Alemania nazi y también pone en duda la existencia de las cámaras de gas. Entonces, él empieza a ser uno de los primeros negacionistas, empieza a cuestionar toda la literatura de los sobrevivientes, y esto de una perspectiva muy personal, porque él, claro, en Buchenwald no era uno de los centros de exterminio, con lo cual él, su propia experiencia, la quiere extrapolar a todos los campos de concentración. Sabemos muy bien que los campos de exterminio estaban sobre todo instalados en Polonia y la actual Bielorrusia, pero no en suelo alemán. Con lo cual, él toma parte de su experiencia y pretende que eso fuera una regla general para todo. También cuestiona lo que habíamos mencionado, los relatos de los primeros sobrevivientes, que obviamente iban a ser muy imprecisos, fragmentarios, la memoria es algo muy frágil y por consiguiente va a haber muchas lagunas en todo lo que son memorias personales. Él empieza a cuestionar todo esto. En 1950 escribe otro libro llamado La mentira de Ulises, en la que directamente ataca los relatos de los sobrevivientes. En 1951 es expulsado del Partido Socialista por esta postura que lo iba acercando cada vez más a las corrientes de tipo nacionalista que reivindicaban al régimen de Vichy y al régimen del mariscal Pétain, es decir, las corrientes cada vez más nacionalistas y de carácter fascista. Él se va a ir volcando cada vez más hacia eso. Acá tenemos otra paradoja, que es que los libros de él los va a publicar una editorial dirigida por un anarquista, llamaba El Viejo Topo, esta editorial, y que va a ser una de las principales editoriales de toda la literatura llamada revisionista o negacionista. Es decir, acá tenemos un primer muestreo de lo que es el negacionismo por parte de la izquierda, y de hecho Racinier va a empezar a vincularse cada vez más a los grupos negacionistas y nacionalistas, y va a formar una especie de movimiento internacional de distintos negacionistas. Pero acá lo interesante es la trayectoria política y personal de él, como ya sea desde la izquierda y después como miembro de la resistencia e inclusive prisionero de los campos, cómo es que él empieza a cuestionar la existencia de la Shoah. Hay otro caso contemporáneo a Racinier, que va a ser el de Maurice Bardèche. Él sí había sido un miembro que había apoyado el régimen de Vichy, había formado parte de los grupos de ultraderecha en los años 30 y que se va a sentir muy tocado cuando el régimen de Vichy caiga, y en 1948 va a escribir un libro en el cual también niegue la Shoah, que se va a llamar Nuremberg o la Tierra Prometida. En este caso él va a sostener, Bardèche, que la Shoah es un invento, que una vez más acá vamos a encontrar esta idea de que no fueron tanto los muertos, que no hubo una política de exterminio, sino que fueron muertes accidentales o por enfermedades, pero que nunca hubo un objetivo de la Alemania nazi de aniquilar al pueblo judío. Tanto Racinier como Bardèche van a tener una gran influencia, y otro personaje que querría mencionar, aunque digamos no tiene un discurso negacionista tan fuerte, sino que él ya venía desde el antisemitismo ya desde su juventud,
va a ser el caso del escritor Céline, ¿no? Que él también, cuando termine la guerra, siguiendo con su postura antisemita, va a negar la existencia de la Shoah. También vamos a encontrar en otros países europeos negacionistas. En Gran Bretaña los negacionistas se van a acoplar básicamente a todo lo que era la literatura francesa y de Estados Unidos. Recién después de los años 60 van a surgir autores negacionistas de envergadura, pero hay otro caso muy particular que va a ser el de Suiza. En Suiza también vamos a encontrar algunos negacionistas, y acá estamos hablando de un país que fue neutral en las dos guerras mundiales, que si bien fue refugio para muchos exiliados y gente que se escapaba del régimen nazi, también va a ser el lugar donde grandes fortunas de los nazis van a encontrar un lugar donde depositar sus dineros robados, ¿no? Y sus objetos. Pero en este caso vamos a encontrar a un autor, Gaston Armand Amadrus, que era suizo, y él va a fundar va a fundar un movimiento en 1951 llamado el Nuevo Orden Europeo, que se va a basar en las ideas de Julius Evola, que era un intelectual italiano del fascismo. Y también va a escribir un libro en 1949 cuestionando la existencia de las cámaras de gas. Es decir, que este va a ser un tema muy central porque todos estos autores negacionistas que van a tener simpatía por la Alemania nazi y por la figura de Hitler, lo que primero van a atacar es la idea de la existencia de la Shoah. Es decir, que para ellos era central cuestionar el Holocausto, cuestionar que hubiera habido una política de exterminio, porque con eso entendían que empezaban a desmoronar todo el conocimiento histórico que se estaba teniendo sobre lo que había sido la Alemania nazi entre 1933 y 1945. Uh-huh. Bueno, la verdad que es muy interesante ver esto, aparte que lo que tú reseñabas, ¿no? En el caso de Rusenia, es increíble la trayectoria desde el comunismo, el anarquismo, el socialismo, el pacifismo, prisionero de guerra, combatiente en la resistencia y de pronto antisemita furibundo de alguna manera, ¿no? Es una trayectoria inexplicable, por lo menos por la lógica. Quizás algún psicólogo nos podría explicar desde el punto de vista del síndrome de Estocolmo, pero bueno, ese es un terreno en el cual yo no estoy calificado para meterme, pero creo que tiene que haber algo de esto de identificación con el antiguo opresor. Pero sí, es sumamente interesante desde ese punto cómo es que alguien puede tener una trayectoria tan extraña que incluso, bueno, fue miembro de la resistencia, o sea, y que combatió contra la Alemania nazi y después termina reivindicándolos. Sí, pues nada, vamos a tener que seguir adentrándonos en estos territorios ignotos del totalitarismo que ha caracterizado el siglo XX, no solamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, sino como vemos más allá. Muchas gracias por habernos atendido, Ricardo, y hasta la próxima. Muchas gracias y un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.